impresionante que más de 400 pueblos y señoríos, ciudades y estados se encontraron de una forma u otra con dominios según la matrícula de los tributos y señoríos sujetos a la recaudación tributaria se hallaban agrupados en 38 provincias. Quiere decir que esto era la mayoría de los pueblos, todo estaba agrupado y ellos estaban pagando los impuestos, no se cuenta. Y esto fue inmediatamente antes que llegaran los españoles, porque de ahí ya cambió todo, ¿no? Con la llegada. 3 años después de la fundación de Tenochtitlan, un grupo de mexicanos contentos decidió fundar otra población. Se establecieron donde se encontraba una ciudad, donde se encontraba un montón de arena, una culera roscada en una estaca y en una ceja. Allí eligieron una ciudad gemela a la de Tenochtitlan que llamaron México-Tlatelolco. Cuando los Tenochcas y los Tlatelolcos se establecieron en sus respectivos islotes, iniciaron luchas constantes, primero para lograr el poder y luego para conquistar sus poderosos vecinos. O sea que por ejemplo ellos estaban inconformes, pues no estaban muy contentos y decidieron mudarse a otro lugar, como dice la lectura, donde había un montón de arena, una serpiente enroscada y una flecha. Ahí fue donde se juntaron y hicieron la ciudad gemela que le llaman. Entonces estas dos ciudades se unieron fuerzas, se juntaron y descubrieron que unos eran talentosos en lo que es la guerra, el armamento, y la otra se dio cuenta que ellos tenían talentos en el comercio, y se dijeron, hay que juntarnos para unir fuerzas. De esta manera ellos se defendían de los otros pueblos más fuertes, pues entonces ya juntos se unieron, y entonces lo que ellos primero querían acabar es el poder de todas las formas políticas, económicos, ya entonces fuertes, entonces ya empezaron las luchas. Bien. Apogeo fin del mundo mexica, Tenochtitlan, la gran metrópolis sobre que hoy se elige la Ciudad de México DF. Desde mediados del siglo XV, en el estado mexicano se venía extendiendo por gran territorio sometido a diversos pueblos y volviéndose tributarios. Hacia 1517, el gobernante en turno llamado Moctezuma continuaban las batallas militares de expansión. Los tlaxcaltecas, vecinos cercanos de los mexicas, era la comunidad que había resistido tenazmente al dominio y a la expansión de estos, encontrándose por ese entonces en el límite de la resistencia. O sea que estos fueron los únicos que se resistían y que no dejaban que ningún otro pueblo los venciera, fueron los que siempre se mantuvieron al margen y luchando. En el caso de nosotros, como los yaquis, que fue la única tribu que luchó y que no se dejó, por eso es que lo respeta ahora el gobierno, ya poniéndolo en este siglo. Por otro lado, tras la caída de Tula, corría la leyenda que Dios Quetzalcóatl, que había partido del panteón mexicano y que volvería algún día por el mar de Oriente, donde supuestamente viven los dioses. O sea que Moctezuma siempre fue influido por ideas, pues él siempre creyó mucho en lo divino, en lo ideológico. Y da cuenta que pensaba, que quedó con esta idea que algún día que Quetzalcóatl iba a venir de allá de donde se fue, por eso fue que los españoles lo engañaron muy fácilmente, porque él siempre pensó que eran él. Moctezuma creía firmemente en esas profecías debido a ciertos presagios y acontecimientos, como la aparición de dos cometas, el fuego espontáneo en la casa de Dios Huitzilopochtli, un rayo en el templo de Tehuantepec y otros sucesos. Cuando comenzaron a llegar las noticias de las embarcaciones españolas, que fueron descritas como montañas que se movían sobre el agua y con hombres barbados de piel blanca sobre ellas, inmediatamente se relacionó este hecho con el regreso de Dios Quetzalcóatl. Moctezuma ordenó a Quinós construir atalayas y montar guardias de la costa en los emplazamientos de Tenochtitlan y Tlaxcuachtla para vigilar el posible regreso de embarcaciones. En los primeros encuentros con los españoles terminaban en intercambios por el rescate de oro. O sea que cuando Moctezuma miró que venían las embarcaciones, ellos los miraban como montones, no sé, que se movían. Entonces él mandó poner la guardia ahí en la costa para que estuvieran pendientes de cómo llegaban. Se dice que la historia que los primeros encuentros que
intercambio, hace cuenta de oro para comerciar, y más bien siempre fueron engañados, hace cuenta los españoles bien vivos, pues le querían quitar el oro nada más a los indígenas. Y esto, pues la imagen muestra cómo esta, ¿cómo se llama? Esta estrella cayó, entonces él lo vio como algo divino, pues no lo veo como algo de la naturaleza, sino que como un Dios que iba a llegar como un mensaje, como algo divino. Imagínense que lo hubiera pasado, lo que pasó en Rusia, era muy grande. Bueno, las primeras escalas de Cortés de Cozumel a Templa. Y porque entonces tenía una vida social estable. Y lo que hizo, le dijo, no me voy a ir con ustedes, pero fírmame que a esta ciudad, no recuerdo el pueblo, no va a ser molestada por los españoles. Entonces, en Sanapán los españoles se fueron, y como él era español, le quedó ahí, no sé si esta cultura. Que es una coincidencia. No recuerdo el nombre, pero le respetaron su incorporó a la cultura y se halló muy bien que decidió. ¿Puede grabar usted? Con Cabildo, esta era autónoma, así que entre el 5 y el 10 de julio de 1519 se creó la Villarrica de la Veracruz, de edición Cabildo inmediatamente. Era un plan elaborado meticulosamente. Un plan, sino que cada persona que le convenía. Y dice que Cortés había analizado y comentado entre sus colegas la posibilidad de dar este paso mucho antes de salir de Cuba. no había de las áreas del gobierno, no había dinero. Entonces, pues, tuvieron que idear un impuesto. Tuvieron que idear una forma de que el pueblo cooperara. Porque los gobiernos se alimentan por el pueblo. Pues nosotros pagamos y nos dan en retribución por lo que pagamos. Es el derecho a los servicios. El armas, las diferentes estrategias, etc. Y se aprovechó de las circunstancias donde había descontento, decían, no, como descontento con esos por los mismos indígenas que los tenían sometidos, y por eso no tenían caso. Es como abrir las decidieron unirse con Cortés y unir todos. Aquí dice que los otomatas aportaron 1.300 guerreros a la empresa de Cortés. Sus comandantes principales fueron Mamequis, Perú y Tamaní. Las ciudades de Tempuara y Aputlán fueron bautizadas respectivamente como nuevas Sevilla y Barcelona, pero dichos nombres no subsistieron. Ya la pueden atrás, como yo que tenía los tlaxcaltecas eran como que más, los que más defendían sus derechos y todo eso, lo que más existió, pues se dieron cuenta los españoles que eran muy fuertes aquí, y después pues decidió unirse mejor, y a eso pues fue lo que le llamaron la alianza con los tlaxcaltecas. Pero al igual que los mexicas, pues los tlaxcaltecas consideraban a los españoles como semidioses por las noticias al respecto de los caballos, de las armas, de los caballos, de las armas, los trabajadores, regalos, esos mensajes, pero pues no lo desistieron y entonces avanzó hacia los Islam. Y el 6 de agosto de noviembre de 1519, el ejército compuesto por 400 tiradores, 4.000 castelos y 6 caballos. Y Cortés fueron recibidos por el Tlatlani, o sea, muchísimo, y su amplio técnico, que era encabezado